Margaret tenía 78 años, una madre que había dedicado toda su vida a criar a sus hijos junto a su esposo, entregando cada gota de su fuerza para asegurarles un futuro más brillante que el suyo. Juntos habían soportado tormentas de pobreza y limitaciones, pero nunca permitieron que esas luchas los derrotaran, porque cada decisión que tomaban estaba guiada por la convicción de que sus hijos merecían mejores oportunidades. Con los años, cada uno de sus hijos creció, desplegó sus alas y se mudó a diferentes ciudades, atrapados en sus propias ambiciones, carreras y vidas personales. Richard se convirtió en abogado, Caroline siguió una carrera en marketing y Daniel se abrió camino en el mundo de la tecnología. Para los demás, eran una familia exitosa, la viva imagen del progreso, pero dentro de su hogar la realidad era distinta. La casa que alguna vez resonó con risas, discusiones y pasos ahora estaba en silencio. Donde antes había caos de mañanas escolares, comidas familiares y charlas nocturnas, ahora solo había habitaciones vacías llenas de recuerdos. Margaret y su esposo permanecieron allí, dos figuras en una casa que había estado viva con la presencia de sus hijos. El silencio no nacía del resentimiento, sino del paso del tiempo. Margaret lo comprendía con la paciencia que solo dan los años de maternidad. Se repetía a sí misma que la vida debía avanzar, que era natural que los hijos persiguieran sus sueños, pero su corazón anhelaba la cercanía de antes, la forma en que dependían de ella cuando eran pequeños. Su esposo también seguía adelante en silencio, mostrando fortaleza incluso en la vejez, atendiendo las pequeñas necesidades, siempre negándose a descansar hasta haber cumplido cada tarea. Nunca se quejaba, pero Margaret notaba el cansancio en su cuerpo, la forma en que sus manos temblaban al levantar objetos pesados, la manera en que su respiración se hacía lenta tras un simple esfuerzo. Era el tipo de deterioro que solo una esposa podía notar, porque había compartido cada etapa de su vida. Con el tiempo, su salud comenzó a fallar más visiblemente y Margaret hizo todo lo posible por cuidarlo. Cocinaba sus comidas favoritas, le daba las medicinas a tiempo y se sentaba a su lado en noches inquietas, susurrándole palabras de consuelo que llevaban el amor de décadas. Pero cuando su condición empeoró, los hijos decidieron llevarlo a su ciudad. Le dijeron a Margaret que era por conveniencia, que allí había mejores médicos y hospitales, que sería más fácil para ellos manejar la situación si él se quedaba con ellos. Ella aceptó en apariencia porque deseaba lo mejor para él, pero en su interior sabía que significaba algo más. Significaba que estaba siendo apartada en silencio, que su papel en sus cuidados se reducía, que su presencia era considerada innecesaria. Durante años había sido su compañera en todo y ahora, en el momento más frágil de su vida, fue dejada atrás en otra ciudad, esperando noticias. Cada día rezaba por su recuperación, con las manos fuertemente unidas, el corazón temblando entre esperanza y miedo. Cada llamada telefónica le cortaba la respiración, cada retraso en las noticias alargaba sus noches. Lo imaginaba acostado, deseando su voz, anhelando su toque, y ese pensamiento la atormentaba. Entonces llegó la llamada que le rompió el corazón, él había muerto. La enfermedad había sido más fuerte que sus esperanzas y se había ido sin ella a su lado. Para Margaret, el dolor fue insoportable. Había perdido al compañero de toda una vida, al hombre que caminó junto a ella en cada sacrificio, en cada dificultad, en cada alegría y en cada pena. Pero la herida fue aún más cruel porque no le permitieron sostener su mano en sus últimos días. No estuvo allí para susurrarle un adiós, para cerrar sus ojos, para darle el consuelo de su presencia. Antes de recuperarse de ese golpe, llegó otro aún más devastador. Sus hijos, en lugar de consolarla, le dijeron que no viniera al funeral. Dijeron que no era necesario, que ellos se encargarían de todo, como si la mujer que había caminado cada paso de vida junto a él no tuviera lugar en su tumba. Margaret quedó destrozada, aquellas palabras cortaron más profundo que cualquier enfermedad. Pero en el fondo de su corazón sabía que nadie podía arrebatarle su derecho a despedirse. Le había prometido a su esposo en vida que estaría siempre a su lado y pensaba cumplir esa promesa incluso en la muerte. En silencio, con determinación, se preparó. Desde su pequeño apartamento en su ciudad, empacó lo poco que necesitaba y partió hacia el lugar donde vivían sus hijos. Sabía que la humillación la esperaba,
que podían rechazarla, pero no podía permitir que enterraran a su esposo sin su última despedida. Su viaje no era solo físico, era emocional, lleno de recuerdos de su vida juntos, lleno de preguntas sobre cómo todo había llegado a ese punto. Mientras tanto, el funeral fue organizado por sus hijos, con muchos invitados, familiares y vecinos presentes. La ausencia de Margaret fue notada, pero nadie lo comentó en voz alta, quizá suponiendo que la edad o la distancia la habían detenido. Sin embargo, en muchos corazones quedó la pregunta, ¿dónde estaba ella, la esposa del hombre que iba a ser enterrado? Entonces, cuando los dolientes se dirigieron al cementerio, Margaret llegó. Sus pasos eran firmes, su resolución intacta, aunque su corazón cargaba un dolor insoportable. En el momento en que apareció en las puertas del cementerio, el silencio se apoderó de la multitud. Todas las miradas se dirigieron a ella, reconociéndola de inmediato. No era simplemente una viuda, era la compañera que había cargado con el peso de toda una vida junto al hombre que ahora yacía allí. Sin vacilar, uno por uno, los presentes se pusieron de pie. Vecinos que recordaban su bondad se levantaron. Viejos colegas de su esposo, que conocían sus sacrificios, se levantaron. Antiguos alumnos, que habían visto su paciencia, se levantaron. Pronto toda la multitud estaba de pie, un tributo silencioso más fuerte que cualquier palabra. Sus hijos, sentados junto a la tumba, bajaron la cabeza con incomodidad al ver cómo su plan de excluirla había fracasado. Margaret avanzó con serena dignidad, la cabeza erguida aunque las lágrimas corrían por su rostro. No eran lágrimas de debilidad, sino de verdad, porque comprendía en ese instante que la justicia había llegado, no por medio de discusiones ni enfrentamientos, sino a través del reconocimiento innegable de su lugar legítimo. De pie junto a la tumba, pensó en las décadas vividas con su esposo, en su esfuerzo, sus sacrificios, sus sueños compartidos, y comprendió que nada de eso había sido olvidado. La comunidad lo recordaba. La habían honrado incluso cuando sus propios hijos intentaron borrarla. Al escuchar las últimas oraciones en el cementerio, Margaret sintió una calma poderosa en su interior. No solo se había despedido de su esposo, también había recuperado su dignidad. El mundo entero a su alrededor se había puesto de pie por ella, demostrando que la justicia puede tardar, pero siempre llega. Mucho antes del silencio que ahora definía su vida, Margaret y su esposo habían atravesado años de lucha implacable, caminando juntos en medio de dificultades que habrían roto corazones más débiles, pero que solo fortalecieron su vínculo. Comenzaron su matrimonio con casi nada, apenas una pequeña casa deteriorada con paredes agrietadas y un techo que goteaba en las lluvias, y dos ingresos modestos que apenas alcanzaban para cubrir lo básico. Sin embargo, la pobreza nunca definió sus esperanzas. Se negaron a permitir que la escasez limitara sus sueños y desde el inicio hicieron un pacto silencioso. Costara lo que costara, sus hijos nunca sentirían la falta tan agudamente como ellos. Cada día era un acto de equilibrio, una prueba de resistencia y creatividad. Su esposo trabajaba largas y agotadoras horas en un empleo que exigía la fuerza de su cuerpo y daba poco a cambio. Sus manos se endurecieron y llenaron de callos, su espalda se encorvó bajo el peso del trabajo, pero él lo soportaba con determinación silenciosa. Margaret igualaba su esfuerzo en todo lo posible, volcando su fuerza en los rincones ocultos de la vida donde el sacrificio moldea la supervivencia. Estiraba cada moneda hasta darle más valor del que tenía. Coser y recoser la ropa hasta que la tela se adelgazaba, pero conseguía que pareciera nueva para los niños. Convirtió un trozo de tierra detrás de su casa en un pequeño pero fértil huerto, cultivando verduras que lo salvaron del hambre más de una vez. Incluso asumió trabajo extra como maestra, dedicando horas a dar clases a niños del vecindario para conseguir dinero con el que comprar cuadernos, lápices o a veces medicinas. Era agotador, pero nunca dejó que los niños sintieran ese cansancio. Juntos construyeron una vida no de riqueza, sino de significado. Sus verdaderas riquezas eran el amor que se tenían y la devoción hacia sus hijos. Sus días estaban moldeados por disciplina y paciencia, levantarse antes del amanecer para preparar comida, alistar almuerzos, asegurarse de que los niños salieran a la escuela con la frente en alto,
trabajar hasta el agotamiento y quedarse despiertos hasta tarde para terminar tareas extra que mantenían el hogar en pie. Jamás pensaron en ellos mismos antes que en los hijos. Cuando se necesitaban libros escolares, Margaret renunciaba en silencio a los zapatos que tanto necesitaba. Cuando había que pagar matrículas, su esposo tomaba turnos adicionales, forzando su cuerpo cansado más allá de sus límites para que sus hijos no perdieran la oportunidad. Durante años pasaron sin ropa nueva, sin vacaciones, sin un día de descanso, pero nada de eso les importaba, porque cada sacrificio tenía un único propósito: dar a sus hijos lo que a ellos les fue negado. Poco a poco comenzaron a ver los frutos de sus esfuerzos. Sus hijos destacaban en la escuela, traían calificaciones que hacían brillar sus corazones de orgullo. Becas, oportunidades de educación superior y eventualmente carreras en ciudades lejanas siguieron. Margaret y su esposo se sentaban por las noches a leer las cartas de sus hijos, con los ojos brillando de alegría en cada éxito. Pero lo que los hijos nunca comprendieron del todo fue el verdadero costo de esos logros. Detrás de cada certificado y título había una noche en la que Margaret no durmió, cosiendo ropa bajo la débil luz de una lámpara. Detrás de cada oportunidad había un día en que su esposo se saltó una comida para pagar a tiempo la matrícula. Detrás de cada logro había semanas de preocupaciones ocultas mientras sonreían frente a sus hijos para que no sintieran el peso de las dificultades. Sus sacrificios no se proclamaban, porque creían que el amor no necesitaba anunciarse. El amor se demostraba en acciones, y sus vidas eran prueba de ello. Margaret recordaba las incontables noches en que su esposo llegaba agotado, con la camisa empapada en sudor, las manos marcadas por el trabajo, la espalda adolorida por las cargas. Sin embargo, apenas cruzaba la puerta y veía a sus hijos, sonreía como si nada doliera. Recordaba cómo, mientras él descansaba un poco, ella encendía la lámpara y seguía trabajando, corrigiendo cuadernos o remendando calcetines. Él también colaboraba, arreglando zapatos gastados o reparando sillas rotas para no gastar dinero en reemplazos. En esas horas calladas no eran solo marido y mujer, eran camaradas en la supervivencia, socios en el sacrificio, soldados que luchaban contra la pobreza con el amor como su arma más fuerte. Incluso en los inviernos más duros, cuando el viento helado entraba por las grietas y la comida escaseaba, hallaban fuerza en la creencia de que algún día sus hijos vivirían mejor gracias a esas dificultades. Y esa fe los sostenía. Con el tiempo, su visión se cumplió, sus hijos llegaron más alto de lo que imaginaron, alcanzando lugares que Margaret y su esposo nunca soñaron. Pero con ese éxito vino la distancia. Los hijos comenzaron a olvidar los detalles del camino. Recordaban las lecciones de los libros, pero no las noches en que sus padres pasaban hambre para que ellos estudiaran. Recordaban el calor del hogar, pero no la leña cargada en noches heladas para mantenerlo. Margaret, con su corazón bondadoso, nunca los culpó por esa ceguera. Se decía que era natural que los jóvenes miraran hacia adelante en lugar de atrás. Pero su esposo a veces suspiraba en la noche, preguntándose en silencio si sus hijos algún día entenderían sobre qué cimientos habían sido construidos sus triunfos. El tiempo pasó rápido. Envejecieron, sus cuerpos se debilitaron, pero su vínculo se hizo más fuerte. Su amor era una fortaleza, llenando el silencio con risas ante pequeñas alegrías, con consuelo cuando faltaba el dinero, con el simple acto de tomarse de la mano cuando la soledad apretaba. Para Margaret, su esposo era más que un compañero, era quien cargaba sus cargas con ella, quien la protegía de las tormentas, quien convertía cada dificultad en algo soportable solo con estar a su lado. Por eso su última enfermedad la golpeó tan profundamente, porque sabía que perderlo era perder al único que comprendía el peso del camino recorrido juntos. Y por eso la traición de sus hijos dolió aún más. En el preciso momento en que más debía estar a su lado, cuando su lugar era indiscutible, cuando sus sacrificios hablaban por sí mismos, fue apartada. Sin embargo, ahora, de pie junto a su tumba, rodeada por el respeto silencioso de vecinos, colegas y desconocidos, comprendió que sus luchas no habían sido olvidadas. La gente recordaba. La gente había visto. Sus sacrificios habían sido testigos silenciosos aunque sus hijos los ignoraran. Y en ese reconocimiento,
La justicia se levantó suavemente, nacida de aquellos sacrificios que alguna vez temieron que se perdieran en el silencio del tiempo. Con los años, mientras sus hijos construían sus vidas en ciudades lejanas, los mundos a los que ingresaron comenzaron a ser muy distintos del humilde hogar donde habían crecido. Richard, el mayor, se abrió camino como abogado corporativo. Vestía trajes a medida, se movía con confianza y hablaba con la elocuencia que le ganaba respeto de jueces y clientes. Su vida estaba marcada por horarios, reuniones y un creciente sentido de autoridad, el tipo de éxito que inspiraba admiración pero que silenciosamente lo alejaba de la sencillez de sus raíces. Caroline, la segunda, se adentró en el mundo del marketing, donde las apariencias importaban tanto como los resultados. Se movía en círculos donde las conversaciones giraban en torno a marcas, imágenes y reconocimiento social. Siempre a la moda, cultivó una personalidad que encajaba en ese mundo competitivo, y poco a poco el calor de los lazos familiares fue reemplazado por discusiones de tendencias y campañas. Daniel, el más joven, eligió el ritmo acelerado de la tecnología. Fundó su propia startup, viviendo en un torbellino de innovación, reuniones estratégicas y noches sin dormir impulsadas por la ambición. Su mente estaba consumida por la eficiencia y el progreso, sus ojos fijos en el futuro, dejando poco espacio para mirar hacia atrás. Para los demás, los tres hermanos eran la viva imagen del éxito. Sus vidas parecían plenas, carreras reconocidas, estabilidad financiera y una ambición que prometía alturas aún mayores. Pero con cada paso que daban hacia arriba, parecían olvidar las verdades simples de donde habían venido. Olvidaron la pequeña casa donde Margaret y su esposo estiraban cada moneda para que sus hijos pudieran comer y estudiar. Olvidaron los sacrificios que les permitieron sentarse con libros hasta altas horas de la noche, comprados no con facilidad sino con sudor y desvelos. Y al olvidar esas verdades, su visión de su madre comenzó a cambiar. Lo que debía ser motivo de orgullo, la resiliencia de su madre, su humildad, su honestidad sin adornos, se convirtió, en sus nuevos mundos sociales, en algo que consideraban vergonzoso. Cuando Margaret los visitaba, a veces evitaban presentarla a sus amigos o colegas. Temían que su vestido sencillo y su manera directa de hablar no encajaran con la imagen pulida que querían proyectar. Cuando ella hablaba con su forma natural y sin refinamiento, ellos se incomodaban, deseando que guardara silencio. Margaret, quien había sido el centro de su mundo, ahora se veía empujada suavemente a las sombras de sus vidas. Lentamente, la exclusión se hizo más profunda. Comenzaron a apartarla de conversaciones sobre decisiones familiares importantes, diciéndose a sí mismos que era lo mejor. Se convencieron de que la protegían, de que no entendería las complejidades de sus nuevas vidas. En realidad, protegían su propia imagen, convenciéndose de que sabían más que la mujer que había sacrificado todo para criarlos. Incluso cuando su padre enfermó, la decisión de llevarlo a su ciudad se tomó sin consultarla. Le dijeron a Margaret que podía quedarse atrás, asegurándole que ellos se encargarían de todo, pero bajo esas palabras se escondía un mensaje más doloroso, que ya no tenía un papel. Para Margaret, el dolor era silencioso pero agudo. No se quejaba, pues había pasado su vida entera anteponiendo a los demás, pero sentía la distancia en cada carta no escrita, en cada llamada que nunca llegaba, en cada invitación que nunca se extendía. Alguna vez había sido el corazón de la vida de sus hijos, su refugio en tiempos de necesidad, su mayor fuente de consuelo, pero ahora era tratada como una extraña. Cuando su esposo finalmente murió, la traición alcanzó su punto más cruel. En lugar de llamarla para estar a su lado o para llorar juntos, le dijeron que no asistiera al funeral. Se justificaron pensando que así sería más fácil, menos complicado, más digno. Se dijeron que ella quizá no sabría comportarse, que su presencia incomodaría, que la gente podría menospreciarlo si su madre sencilla se encontraba entre sus amigos y colegas refinados. No la veían como la mujer que había construido sus vidas con sacrificios, la veían como alguien que podía manchar su imagen. Esa decisión reveló más sobre su orgullo que sobre su valor. Margaret, sin embargo, sabía en su corazón que no podía obedecer semejante crueldad. Ella había estado con su esposo en cada tormenta, en cada estación, en cada momento de la vida.
Le había tomado la mano en la dificultad, había reído con él en las raras alegrías y había cargado con cargas que nadie más conocía. No permitiría que lo enterraran sin su despedida. En silencio, sin confrontaciones, se preparó. Con firme resolución, empacó sus sencillas pertenencias y emprendió su viaje. El camino no era solo millas de distancia, estaba cargado de recuerdos y preguntas. Cada paso la alejaba de la vida que había sido obligada a aceptar y la acercaba a la verdad que quería reclamar. En el trayecto no pensaba en venganza. Pensaba en justicia. Para Margaret, la justicia no consistía en castigar a sus hijos ni en exponer su orgullo, consistía en afirmar su verdad. Era ocupar el lugar que le correspondía, demostrar que nadie podía borrar los sacrificios de toda una vida. Sabía que incluso si sus hijos intentaban sepultar su presencia, otros recordaban quién era realmente. Su viaje al cementerio no era solo para despedirse de su esposo. Era para recuperar su lugar como su esposa, demostrar que no era invisible, que su vida y sus sacrificios tenían valor. Mientras tanto, en la comunidad, nadie había olvidado a Margaret, porque era de esas mujeres cuya presencia permanece en la memoria mucho después de salir de una habitación. Vecinos que alguna vez tocaron a su puerta en tiempos de necesidad aún recordaban cómo siempre daba, incluso cuando sus alacenas estaban casi vacías y apenas tenía para sí misma. Nunca rechazaba a nadie, convencida de que compartir lo poco era mejor que guardar mucho mientras otro pasaba hambre. Antiguos alumnos, hoy adultos con hijos, la recordaban no solo como maestra sino como una figura maternal que trataba a cada niño con paciencia y cuidado, sin permitir que nadie se sintiera pequeño o indigno. Incluso aquellos que más sufrían, los de aprendizaje lento, los niños pobres sin zapatos o los que cargaban problemas familiares, encontraban en Margaret a alguien que los hacía sentirse iguales y capaces. Para ellos, era más que una educadora, era una luz en sus años de formación, una voz que les decía que importaban cuando el mundo les hacía sentir lo contrario. Viejos colegas de su esposo, hombres que habían trabajado largas y duras jornadas junto a él, hablaban a menudo de la forma callada en que Margaret lo había apoyado. Sabían cuántas veces había mantenido estable a la familia cuando el sueldo era escaso o cómo había estirado el dinero hasta hacerlo rendir más de lo posible. La respetaban porque mientras su esposo soportaba el peso físico del trabajo, ella soportaba el peso del sacrificio en el hogar. Estas historias se contaban y volvían a contar en susurros en el vecindario, transmitidas como prueba de su carácter. Eran el testimonio vivo de sus sacrificios, y sobrevivían aunque sus propios hijos los hubieran olvidado. A medida que se acercaba el día del funeral, se murmuraba que Margaret no había sido incluida. Algunos negaban con la cabeza al escucharlo, incapaces de imaginar tal crueldad. Otros hablaban con tristeza, lamentando que una madre pudiera ser apartada en un momento así. La mayoría coincidía, con creciente firmeza, en que no estaba bien. Sabían que su lugar era junto a la tumba de su esposo. Sabían que había caminado a su lado en cada paso, cargando con pesos demasiado grandes para una sola persona. Para la comunidad, el asunto era simple, el respeto debía darse donde correspondía. Aunque no eran ricos ni poderosos, entendían la justicia en su forma más pura. La justicia, para ellos, no era un gran discurso ni un fallo legal, era tan simple y profundo como reconocer la verdad cuando estaba frente a ellos. En conversaciones tranquilas antes del servicio, vecinos y amigos murmuraban qué harían si Margaret aparecía. No redactaron planes ni dieron instrucciones, era algo más profundo, instintivo. Decidieron en silencio que se levantarían. No permitirían que ella estuviera sola. No dejarían que sus hijos la humillaran con su arrogancia. Su respeto por ella había sido construido a lo largo de décadas y lo demostrarían aunque significara contradecir a los propios hijos que ella había criado. Mientras tanto, sus hijos creían que al excluirla podían controlar la narrativa. Pensaban que el funeral les pertenecía, que podían presentarse como los herederos legítimos del legado de su padre mientras mantenían a su madre oculta, como un capítulo de la historia que ya no querían contar. Para ellos, las apariencias importaban más que la verdad. Se vistieron con ropa cuidadosamente elegida,
ensayaron rostros solemnes y asumieron que los presentes solo verían su imagen pulida. Pero la comunidad pensaba distinto. Para ellos, la verdad era sagrada, y Margaret no era solo una viuda, era la encarnación de la resistencia, el amor y el sacrificio de décadas. Recordaban cómo se mantenía firme en tiempos difíciles, cómo renunciaba a lo suyo para que sus hijos tuvieran suficiente, cómo daba incluso cuando no le quedaba nada. Recordaban su humildad, su negativa a exigir reconocimiento y cómo vivía en silencio pero siempre con dignidad. Por eso, cuando llegó el día del entierro, muchos corazones ya estaban preparados. Incluso antes de que Margaret llegara, las miradas se cruzaban, los vecinos y amigos se daban discretos asentimientos. No era un plan hablado, sino un entendimiento compartido: si ella venía, ellos se levantarían. No sería un acto de lástima sino de justicia. La honrarían de la manera en que sus propios hijos no lo habían hecho. Los hijos, cegados por el orgullo, no podían imaginarlo. Creían que la sencillez de su madre era una vergüenza en su mundo de éxito. Estaban demasiado preocupados por las apariencias para ver su valor. Pero la comunidad la veía con claridad. No la consideraban alguien para ocultar, la veían como la razón por la que su esposo había resistido, la razón por la que la familia había pasado de la pobreza a la respetabilidad. Sabían que sin Margaret no habría existido un futuro para esos hijos que ahora se sentaban al frente con rostros solemnes y orgullosos. Y así, mientras se reunían alrededor de la tumba, viendo el ataúd descender a la tierra, una expectativa no dicha flotaba en el aire. ¿Vendría? ¿Se atrevería a desafiar a sus hijos y aparecer? Esperaban con calma, su respeto listo para levantarse en cuanto ella cruzara las puertas. Cuando finalmente lo hizo, su presencia confirmó lo que siempre habían sabido: tenía todo el derecho de estar allí, más que nadie, porque no había sido su compañera unos años, sino toda una vida. Sin dudarlo, se levantaron. Uno a uno, fila tras fila, toda la multitud se puso de pie. El acto no fue exhibición ni lástima. Fue justicia, pura e inquebrantable, resonando en el silencio del cementerio mientras la memoria colectiva de sus sacrificios ahogaba la arrogancia de sus hijos. En ese momento, la narrativa cambió. Margaret, excluida por su familia, fue abrazada por el mundo que conocía su valor. El acto de respeto mostrado por la comunidad fue más poderoso que cualquier decisión de sus hijos. Su intento de borrarla había fracasado, reemplazado por la verdad innegable recordada y honrada por quienes habían sido testigos de su vida. Ese día, la comunidad se levantó no solo por Margaret, sino por el principio de que el sacrificio debe recordarse, la dignidad debe defenderse y la justicia siempre debe levantarse. En la mañana del funeral, Margaret despertó antes del amanecer en su pequeño apartamento, su frágil cuerpo cargado de dolor pero fortalecido por la determinación. El silencio de la habitación la envolvía mientras los recuerdos de su esposo llenaban cada rincón, casi podía escuchar su voz diciéndole que no se rindiera. Sabía que ese día exigiría más de su corazón que ninguno antes, pero se prometió que nada la impediría estar junto a su tumba. Con movimientos lentos y deliberados, abrió el viejo armario de madera que la había acompañado por décadas, sus bisagras gastadas crujiendo suavemente, y eligió un sencillo vestido oscuro, simple y modesto, como los que había usado tantas veces. No buscaba mostrar riqueza ni orgullo, solo dignidad. En su pecho prendió el pequeño broche de plata que su esposo le había regalado años atrás, un símbolo de su vida compartida que brillaba débilmente en la tenue luz de la mañana. No era costoso, pero para ella era invaluable, un recordatorio del amor que la había sostenido en tormentas y sacrificios. No llevó nada más, ni joyas, ni bolso caro, nada que hablara de estatus, solo su dignidad y su dolor. Reuniendo su valor, salió al frío temprano de la mañana, abordó el transporte y comenzó el largo viaje hacia la ciudad donde vivían sus hijos. El camino se extendía interminable ante ella y, con cada milla, llegaba una oleada de recuerdos. Pensó en su esposo caminando a su lado en los días jóvenes, en las noches en que se susurraban consuelo en medio de las dificultades, en los incontables sacrificios que habían hecho para que sus hijos alcanzaran las alturas que ahora los avergonzaban de su sencillez.
Lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas, no solo por la ausencia de su esposo sino por la crueldad de haberle negado el derecho de estar a su lado incluso en la muerte. Sin embargo, no vaciló. Su resolución no titubeó. Cada momento de incomodidad durante el viaje se convirtió en otro acto de amor, otra declaración de que no sería borrada. Pasaron las horas y, cuando por fin llegó al cementerio, el servicio ya estaba en marcha. La gente estaba reunida alrededor de la tumba, escuchando la voz solemne del oficiante mientras se pronunciaban las oraciones. Sus hijos estaban al frente, con trajes impecables, rostros compuestos con perfección para la multitud expectante. Confiaban en haber controlado cada detalle de ese día, seguros de que habían silenciado su ausencia. No esperaban a Margaret. Creyeron que se quedaría atrás, obedeciendo en silencio su decisión, invisible ante los ojos del mundo. Pero entonces el aire cambió cuando las miradas se dirigieron hacia la entrada. Margaret apareció. Caminaba despacio, su vestido oscuro ondeando suavemente en la brisa, sus pasos firmes a pesar del peso inmenso del dolor que llevaba. En su fragilidad había fuerza, y en su silencio había autoridad. Los murmullos de la multitud se desvanecieron hasta volverse quietud a medida que ella se acercaba, su presencia imponiendo más respeto que cualquier palabra. Por un momento, nadie se movió. Luego, como guiados por la verdad misma, una persona se levantó de su asiento en señal de reconocimiento. Otra la siguió. Luego otra. En cuestión de segundos, toda la reunión estaba de pie, una ola de respeto extendiéndose por el cementerio. No se levantaron por los discursos pulidos de sus hijos ni por el orden cuidadosamente arreglado del servicio, se levantaron por Margaret, la esposa del hombre que era enterrado, la compañera que había caminado a su lado en cada prueba, la mujer a la que le dijeron que no viniera y que, aún así, vino. Sus hijos se inquietaron, sus rostros palidecieron, su orgullo se derrumbó bajo el peso de la verdad ahora expuesta ante ellos. Su intento de borrarla había fracasado, desechó por la voz colectiva de la comunidad que hablaba más alto en silencio que cualquier defensa que hubieran podido ofrecer. Margaret, sin embargo, no avanzó para avergonzarlos. No buscó triunfar sobre sus hijos. Solo quería dignidad, y en ese momento le fue plenamente restaurada. Avanzó con serena gracia, cada paso resonando con la justicia que se había levantado en su favor. Cuando llegó a la tumba, se quedó quieta, el broche de plata en su pecho atrapando la luz, símbolo de amor y resistencia que nada podía empañar. Mientras continuaban las oraciones, cerró los ojos, susurrando su despedida en el silencio de su corazón. No necesitó palabras, porque el respeto en los ojos de quienes la rodeaban hablaba más fuerte que cualquier cosa que pudiera decir. La justicia había llegado, no a través de la ira ni de la confrontación, sino a través de la verdad. Y en ese momento, Margaret recuperó su lugar legítimo junto a su esposo, llevada allí no por el permiso de sus hijos sino por la fortaleza de su determinación y el honor de quienes recordaban su valor. Mientras Margaret permanecía al borde de la tumba, algo profundo cambió en el ambiente, sutil al principio pero inconfundible en su fuerza. En el instante en que su figura apareció en las puertas del cementerio y avanzó con pasos lentos y firmes, el equilibrio de poder, cuidadosamente escenificado por sus hijos, se deslizó silenciosamente fuera de su control. Habían pasado días organizando cada detalle del funeral con cálculo, planificando el orden de los oradores, los asientos, la apariencia pulcra del servicio, creyendo que al excluir a su madre podrían proyectar control y dignidad ante el mundo. Pero la dignidad no puede fabricarse cuando se niega la verdad, y la verdad ahora estaba frente a ellos en la forma de Margaret, cuya presencia callada pesaba más que todos sus esfuerzos orquestados juntos. Los ojos de la comunidad cambiaron, ya no admiraban la compostura de los hijos, sino que los juzgaban, leyendo sus actos no a través del lente de la riqueza o el éxito, sino bajo la luz severa de la justicia. Para los dolientes, la dignidad no estaba en los trajes costosos ni en los gestos solemnes ensayados, estaba en reconocer a quien verdaderamente había caminado al lado del hombre enterrado. Y ese reconocimiento le pertenecía por completo a Margaret. Sus hijos podían sentirlo, percibían el juicio no dicho que los oprimía. Su incomodidad los traicionaba,
visible en la rigidez de su postura, en cómo evitaban su mirada, en el nervioso temblor de sus dedos como si desearan que el momento pasara deprisa. Pero el momento no pasó. Se profundizó. Cada segundo que la multitud permaneció de pie en silencio por Margaret se alargó más y más, cada latido mostrando con mayor claridad el vacío del orgullo de los hijos. El silencio mismo se volvió veredicto, cada persona erguida un testigo declarando una verdad ineludible. Margaret, mientras tanto, no pronunció palabra. No exigió reconocimiento ni buscó avergonzar a sus hijos. Simplemente permaneció allí con fuerza tranquila, deshaciendo con su sola presencia cada plan que habían trazado. Para ella, ese día no se trataba de venganza ni de obtener un triunfo sobre quienes la habían herido. Se trataba de restaurar la verdad tras tantos años de sacrificios pasados por alto, de actos silenciosos de amor ignorados. En su mente, al mirar el ataúd descendiendo a la tierra, los recuerdos surgieron como olas. Pensó en las incontables comidas que había preparado para sostener a su familia, en las noches en que mantuvo la lámpara encendida mientras su esposo trabajaba hasta tarde, en las palabras suaves de ánimo que le susurró cuando su cuerpo estaba cansado pero su espíritu seguía. Pensó en las risas compartidas pese a tener tan poco, en las bromas pequeñas y las miradas tiernas que llenaron su hogar de calor cuando el dinero no podía hacerlo. Recordó las tormentas de la vida que habían enfrentado juntos, tormentas que podrían haberlos roto pero que solo fortalecieron su vínculo. Ella no fue invitada en su vida, fue su compañera, su ancla, su fuerza. Que le dijeran que no era bienvenida en su funeral no solo la hirió, insultó el tejido mismo de la vida que construyeron. Sin embargo, allí estaba, y el acto de respeto de la comunidad había deshecho la crueldad de su exclusión. La justicia había llegado, no en forma de confrontación airada, sino como una verdad tan evidente que ningún orgullo podía silenciarla. Aquella postura de pie fue un fallo, su silencio, un juicio, y en ese gesto colectivo Margaret sintió algo más poderoso que la ira, sintió paz. Comprendió en ese instante que la justicia no siempre llega como un trueno que rompe el cielo. A veces llega en susurros, llevada por el aliento de la verdad, hablando con tal claridad que nadie puede apartar la mirada. Sus hijos no podían silenciar lo visible para todos, su vida, sus sacrificios, su amor, escritos no en gestos grandilocuentes, sino en años de entrega recordados por quienes habían vivido a su lado. Miró brevemente a sus hijos, no con rencor, sino con tristeza. Vio en sus cabezas inclinadas y hombros tensos el peso de su propia vergüenza. Sabía que, al intentar borrarla, habían borrado una parte de sí mismos, la raíz de su propio legado. Se habían cortado del cimiento que les dio todo, y el vacío que ahora sentían era su castigo. Margaret no necesitaba aumentarlo. No necesitaba confrontarlos ni exigir disculpas. El silencio de la multitud erguida hablaba más fuerte que cualquier palabra. Ella simplemente permaneció con calma digna, los ojos bajos en oración, reclamando su lugar junto a su esposo no porque luchara por él, sino porque siempre le había pertenecido. A su alrededor, las palabras del sacerdote continuaban, solemnes y constantes, llenando el aire con las últimas plegarias. El ataúd era bajado con cuidado, el sonido de la tierra empezando a cubrirlo resonaba suavemente en la quietud. Pero para Margaret, los detalles del rito parecían lejanos frente al triunfo silencioso que sentía dentro. Por primera vez en muchos años, se sintió verdaderamente vista. Sintió que sus sacrificios, antes sepultados bajo el ruido de la ambición y la indiferencia de sus hijos, no habían desaparecido en el silencio. Vivían en la memoria de otros, cargados por quienes habían visto, recordado y honrado cuando sus propios hijos no lo hicieron. Y al terminar las oraciones, Margaret entendió que, aunque sus hijos la habían excluido, la justicia la había llevado de vuelta a donde pertenecía, y nadie, ni el orgullo, ni la arrogancia, ni la crueldad, podría borrar esa verdad. Mientras permanecía junto al borde de la tumba, su cuerpo inmóvil pero su corazón desbordado por una vida de emociones, su mente retrocedió por los años y cada recuerdo cobró vida como si hubiera estado esperando este momento para salir. Volvió a ver los primeros días de su matrimonio,
cuando ella y su esposo comenzaron su camino con poco más que la esperanza para sostenerse, cuando las paredes de su modesto hogar estaban desnudas pero sus espíritus intactos, cuando el amor y la determinación eran la única moneda. Juntos construyeron una vida casi desde la nada, tejiendo cada sacrificio en la trama de su hogar, convirtiendo la escasez en fuerza y la dificultad en resiliencia. Recordó cuántas noches permaneció despierta bajo la luz débil de una lámpara pobre, sus dedos cosiendo hilo en telas gastadas para que aguantaran otra temporada, o preparando lecciones para sus alumnos para ganar un poco más, mientras su esposo trabajaba hasta tarde o volvía exhausto, hombros caídos, manos ásperas y doloridas, pero nunca demasiado cansado para regalarle una sonrisa o arreglar algo en la casa antes de desplomarse en la cama. Recordó las veces en que faltó comida y, en silencio, se saltaron comidas para que sus hijos nunca sintieran el hambre que ellos soportaron, cargando el peso del sacrificio en sus propios hombros pero sin permitir que recayera en los pequeños. Ocultaron cada lucha detrás de la risa, el ánimo y la ternura, para que sus hijos crecieran con confianza, sin conocer el precio que sus padres habían pagado. Ahora, de pie junto a la tumba del hombre que había sido su compañero en todos esos años de sacrificio, podía ver a sus hijos sentados aparte, con rostros pulidos tensos de incomodidad, los ojos bajos de vergüenza, mientras la comunidad honraba a la madre que ellos habían intentado borrar. Su mente se llenó de imágenes demasiado nítidas para ignorarlas, los cumpleaños que preparó con sus propias manos, estirándolo poco para crear celebraciones que hicieran a sus hijos sentirse como reyes, los zapatos que remendó una y otra vez hasta que las suelas se adelgazaron, pero aún los llevaban con orgullo a la escuela, los uniformes que cosió entrada la noche para que entraran a clase sin vergüenza, hombro a hombro con compañeros más ricos. Pensó en las enfermedades que cuidó, noches de fiebre junto a sus camas, susurrando oraciones para que vivieran sanos y largos años, apretándoles las manos como si su toque pudiera ahuyentar la muerte. Recordó cada lágrima que secó, cada comida servida, cada larga caminata para buscar lo necesario, cada susurro que aseguraba que eran amados y estaban a salvo. No eran relatos en libros ni lecciones recitadas, eran momentos vividos, grabados en su alma, y cada cicatriz en sus manos, cada arruga en su rostro, daba testimonio. Y, sin embargo, esos mismos hijos que un día se aferraron a sus faldas, que lloraron buscando su consuelo, que durmieron con sus cabecitas en su regazo, ahora le negaban el derecho a estar abiertamente al lado del hombre con quien lo construyó todo. La traición dolía, no porque Margaret buscara reconocimiento o recompensa, sino porque creyó con todo su corazón que el amor y la memoria bastarían para mantenerlos unidos para siempre. Pensó que el amor no podía olvidarse, pero el orgullo resultó más fuerte que la gratitud en el corazón de sus hijos. Aún así, al alzar la vista del ataúd hacia las filas de dolientes, comprendió algo más grande que su traición, mientras sus hijos eligieron olvidar, el mundo no lo hizo. Vecinos que la habían visto dar incluso cuando tenía poco se erguían con respeto, los ojos suaves de reconocimiento. Viejos colegas de su esposo inclinaban la cabeza en honor, recordando las incontables veces que lo sostuvo en silencio para que las cargas no aplastaran a la familia. Antiguos alumnos, hoy padres y madres, permanecían en silencio recordando la paciencia con que ella guió sus pasos inciertos. Incluso extraños que solo conocían fragmentos de su historia parecían reconocer su valía, visible en su postura y en la reverencia de sus miradas. El contraste era agudo e innegable. Sus hijos, cuyas vidas enteras se habían edificado sobre sus sacrificios, estaban rígidos y avergonzados, mientras la comunidad, que no le debía nada, se alzaba en tributo. Esta era la forma más pura de justicia, no ruidosa ni vengativa, sino firme, innegable y arraigada en la verdad. El corazón de Margaret dolió por la distancia que ahora la separaba de los hijos que alguna vez llevó en brazos, por el amor eclipsado por su orgullo, por los años de entrega tratados como una incomodidad. Pero junto al dolor llegó un alivio profundo, porque en ese momento supo que su vida había importado, que los sacrificios que ella y su esposo hicieron no se habían perdido en el silencio. Vivían en la memoria de otros, sostenidos por quienes vieron, recordaron y la honraron cuando sus propios hijos fallaron. Cerró los ojos, permitiendo que la marea de recuerdos la recorriera, no para ahogarla, sino para purificarla, firme y segura.
Recordó las pequeñas manos de sus hijos en las suyas, la confianza en sus ojos, el sonido de sus risas llenando las humildes paredes del hogar que ella y su esposo defendieron con tanto esfuerzo. Recordó cómo su esposo la miraba en momentos callados de orgullo, reconociendo en silencio que juntos habían dado a sus hijos más de lo que ellos mismos recibieron. Y recordó, con dolorosa claridad, el silencio de que le dijeran que no fuera, la punzada de la exclusión, la herida de no ser deseada en la despedida más importante de su vida. Pero incluso cuando el dolor subió, lo sintió aliviado por la multitud erguida a su alrededor. Era como si cada sacrificio hecho hubiera vuelto a ella en este acto único e inolvidable de reconocimiento, más fuerte que el rechazo de sus hijos, más alto que su orgullo. Y en ese momento, Margaret comprendió algo profundo: la justicia tiene muchas formas. A veces llega en tribunales, a veces en palabras, a veces en confrontaciones, pero su forma más verdadera llega en silencio, cuando la verdad se niega a ser olvidada. La justicia estaba allí, en la tumba de su esposo, otorgada no por el ruido sino por la memoria, no por la disputa sino por el reconocimiento. Ya no era la mujer que sus hijos intentaron ocultar. Fue restaurada como la esposa que compartió la vida de su esposo, la madre que llevó el futuro de su familia, la mujer cuyos sacrificios fueron el cimiento de todo. Las lágrimas corrieron por sus mejillas, pero no eran de derrota. Eran de liberación, porque por primera vez en muchos años se sintió plenamente vista. Cada noche larga, cada sacrificio silencioso, cada carga oculta encontró su respuesta allí, y esa respuesta fue justicia. A medida que las oraciones en el cementerio continuaban, Margaret notó que algo extraordinario comenzaba a desplegarse ante sus cansados ojos, algo que nunca se atrevió a esperar pero que se sentía como la mano silenciosa de la justicia moviéndose entre la multitud. Lentamente, casi imperceptible al principio, el foco de la reunión se desplazó del acto formal hacia ella. La gente había venido a enterrar a su esposo, un hombre recordado por su trabajo constante y su carácter honorable, pero mientras la comunidad permanecía de pie por Margaret, mientras su silencio se extendía durante minutos, comenzaron a viajar susurros por las filas, se intercambiaron miradas suaves y afloraron recuerdos en muchos que alguna vez se habían cruzado con ella. Esos murmullos no eran charlas ociosas, eran historias, recuerdos, afirmaciones de su valor que se tejían en el tejido del momento como hilos de luz abriéndose paso en la sombra. Un vecino se inclinó hacia otro y recordó en voz baja los inviernos en que Margaret compartió comida de su propia cocina, aun cuando sus alacenas estaban casi vacías, insistiendo en que nadie a su alrededor debía pasar hambre mientras ella tuviera algo que dar. Otro susurró cómo ella había recorrido las calles para visitar a los enfermos, llevando no solo medicina sino consuelo, entrando en hogares a donde otros temían o estaban demasiado ocupados para ir, su presencia llevando paz tanto como cualquier remedio. Un antiguo alumno, ahora adulto y de pie al fondo con sus propios hijos, contó a quienes estaban cerca cómo Margaret se había quedado con él después de clase día tras día, negándose a rendirse cuando otros lo consideraban un caso perdido, y cómo su paciencia cambió el rumbo de su vida, plantando en él una confianza que nunca lo abandonó. Estas historias se propagaron como ondas en el agua, alcanzando a un grupo y luego a otro, hasta que quedó claro que Margaret ya no era simplemente una viuda junto a la tumba de su esposo, se había convertido en el centro de la narrativa, la encarnación viva del sacrificio, la resiliencia y la verdad. Incluso el sacerdote, haciendo una breve pausa entre las oraciones, la miró con reconocimiento, como si también entendiera que algo más grande que el ritual se estaba desplegando ante él, algo sagrado en su sencillez, la justicia encontrando su voz. Sus hijos sintieron el cambio también, y su inquietud se profundizó con cada momento que pasaba. Habían creído que podían controlar ese día, moldeando el funeral en un evento cuidadosamente pulido que resaltara su propia dignidad mientras mantenían a su madre oculta. Al excluirla de los preparativos, al decirle que no viniera, pensaron que podrían borrar su presencia y ocupar el centro del escenario como los legítimos herederos del legado de su padre. Pero subestimaron la memoria de la comunidad. El orgullo es frágil cuando se pesa frente a la verdad, y aquí la verdad se elevó silenciosa pero poderosa, desviando toda la atención hacia la mujer que habían despreciado. Su imagen pulida comenzó a desmoronarse en silencio, su compostura se volvió hueca mientras la gente a su alrededor elegía honrar a la misma madre que ellos habían intentado borrar. Margaret, sin embargo,
no se mantuvo erguida con orgullo a medida que crecían los murmullos y las miradas. No se deleitó con la atención ni se regodeó en la vergüenza de sus hijos. Durante años había vivido en silencio, sin esperar nada a cambio de sus sacrificios. Creía, como incontables madres, que el amor no necesita aplausos y que el deber no es algo por lo que se exija agradecimiento. Sus sacrificios eran parte de quien era, decisiones nacidas de la devoción, jamás realizadas en busca de reconocimiento. Y sin embargo, ahora, mientras las historias de su bondad se extendían por la multitud sin que ella las propiciara, mientras la comunidad elevaba su nombre con cada recuerdo susurrado, sintió alzarse en su interior algo nuevo, no vanidad, sino validación, una fuerza silenciosa que le decía que su vida no había pasado desapercibida. Era como si cada acto de paciencia, cada noche larga, cada carga silenciosa hubiera vuelto a ella en forma de un respeto que no podía fingirse. Bajó la mirada hacia la tumba y pensó en su esposo, imaginando la sonrisa suave que tantas veces cruzaba su rostro cuando la vida lo sorprendía con momentos de gracia. Casi podía oír su voz diciéndole que siempre confió en que la verdad prevalecería, que aunque sus hijos quizá nunca comprenderían del todo, el mundo a su alrededor no olvidaría. A veces él temía en voz alta que sus sacrificios se desvanecieran en el silencio, pero también creía que la verdad sabe encontrar su voz. Y ahora, allí en su entierro, esa verdad sonaba más fuerte que la ceremonia más cuidadosamente organizada. A su alrededor, los murmullos continuaron, no sobre riqueza, carreras o prestigio, sino sobre integridad, bondad y la fuerza silenciosa de una mujer que lo dio todo sin quejarse. Su legado estaba siendo pronunciado a la existencia no por sus hijos, sino por vecinos, alumnos, colegas e incluso extraños que habían presenciado fragmentos de su vida. El contraste era contundente, sus hijos sentados al frente, inmóviles, con los hombros rígidos y los rostros pálidos, atrapados en el silencio de la vergüenza. Habían querido hacer de ese día algo sobre ellos, pulir su imagen ante los demás, pero ahora eran invisibles, eclipsados por la verdad innegable de los sacrificios de su madre. Margaret no los miró con ira. Los observó brevemente, y su mirada no llevaba triunfo, sino una misericordia dolorosa. Sabía que ese momento no era para usarlo como venganza, sino para que ellos lo llevaran como lección. No necesitaba humillarlos, sus propias elecciones ya lo habían hecho. En cambio, respiró hondo y dejó que la justicia la envolviera como un escudo. Por primera vez desde que su esposo enfermó, se sintió menos sola. No la sostenía el amor de sus hijos, que le falló, sino el reconocimiento de una comunidad que se negó a olvidar. Ese reconocimiento llenó las grietas que el rechazo de sus hijos había tallado en su corazón, recordándole que sus sacrificios habían dejado una huella más profunda de lo que el orgullo podía borrar. En ese reconocimiento encontró su fuerza restaurada, su legado asegurado y su dignidad intocable. Mientras la multitud continuaba honrando a Margaret con su presencia y reconocimiento silencioso, la quietud alrededor de la tumba pesaba sobre sus hijos, sentados rígidos al frente, su estudiada compostura deshilachándose a cada instante. Richard, el mayor, que había llegado creyendo que su apariencia pulida y su dignidad ensayada lo marcarían como el líder natural de la familia, ahora mantenía los ojos hacia el suelo, incapaz de sostener la mirada de quienes observaban. Caroline, siempre tan consciente de cómo la percibían, permanecía pálida y tensa, su atuendo elegante de pronto vacío mientras los susurros ondulaban detrás de ella. Daniel, el menor, que se convenció de que la eficiencia y el control importaban más que el sentimiento, no podía mantener quietas las manos, los dedos inquietos en su regazo, como si quisiera escapar de las miradas que lo juzgaban. Habían entrado en ese día seguros de que, gestionando cada detalle del funeral, podrían controlar la narrativa que al excluir a su madre, ocuparían el centro como hijos diligentes enterrando a su padre. Pero la verdad se alzó en silencio, deshaciendo todos sus cálculos. Los murmullos se extendieron entre los dolientes, no con ira sino con perplejidad, susurros cargados de un peso más fuerte que cualquier discurso. La gente se inclinaba para preguntarse cómo era posible que Margaret, la esposa que compartió toda una vida con el hombre enterrado, no hubiera sido incluida desde el principio. Se cuestionaba en voz baja qué clase de hijos podían negarle a su propia madre el derecho de estar junto a la tumba de su esposo, y aunque las voces eran quedas,
cada palabra cortaba como una cuchilla la falsa imagen que los hijos habían intentado construir. El respeto que antes se dirigía hacia ellos se disolvió como niebla al sol, reemplazado por sospecha, decepción y condena silenciosa. El orgullo, que llevaban como armadura, ahora los oprimía como cadenas, arrastrándolos con cada mirada que los evitaba. Algunos dolientes se negaron a mirarlos en absoluto, sin querer ofrecerles el reconocimiento que tanto ansiaban. Otros negaban con la cabeza, gestos sutiles de desaprobación que no necesitaban palabras. El aire mismo parecía cargado de juicio, pesado e implacable. Richard, Carolina y Daniel sentían como el suelo cedía bajo sus pies, sus reputaciones colapsando ante la presencia de la verdad. Habían creído que las apariencias lo eran todo, pero las apariencias se desmoronan cuando están construidas sobre la deshonra, y la deshonra no puede ocultarse cuando una comunidad decide ver. Margaret, sin embargo, no los contempló con triunfo. No necesitaba presenciar su humillación para sentir que la justicia se había cumplido. De pie, tranquila junto a la tumba de su esposo, su figura firme pese a la tormenta interior, no albergaba deseos de venganza. Había vivido demasiados años, soportado demasiadas durezas y aprendido demasiadas lecciones como para gastar su corazón en amargura. Comprendía algo que sus hijos aún debían aprender: la vergüenza, cuando es merecida, es castigo suficiente, y perdura mucho más que cualquier palabra airada. La vergüenza que ahora se posaba sobre ellos no sería fugaz, lo seguiría como una sombra en los ojos de esa comunidad mucho después de que la tumba se cerrara. Margaret pensó en el perdón, una palabra pesada y casi extraña en su mente. ¿Podría concederlo? ¿Era posible soltar la herida que le habían infligido? No confundía perdonar con olvidar, olvidar sería imposible. La traición había sido demasiado aguda, demasiado cruel, una cicatriz que nunca se borraría del todo. Sin embargo, consideró que tal vez, con el tiempo, elegiría la misericordia, no por ellos, sino por ella misma, para que su corazón no permaneciera atado al peso de la ira. Por ahora, dejó reposar el pensamiento en silencio dentro de sí, como una semilla plantada hondo, esperando la estación en que pudiera crecer. A su alrededor, la comunidad seguía erguida, su respeto formando una muralla de protección que ninguna crueldad podía romper, su acto silencioso más fuerte que cualquier defensa que ella pudiera pronunciar. Los susurros crecieron, pero ya no eran de pena o curiosidad, se habían vuelto susurros de verdad, exponiendo la arrogancia de sus hijos tal como era. Margaret sintió el cambio de poder completarse. Sus hijos, que creyeron poder silenciarla, ahora permanecían callados, sus voces arrebatadas por la verdad de su presencia. No se volvió para mirarlos directamente, pero percibía su vergüenza como si irradiara de ellos en oleadas. Y en esa vergüenza se encontraba la caída de su orgullo. Intentaron borrarla de ese día, pero fueron ellos quienes quedaron borrados del respeto de quienes los rodeaban. Margaret inclinó la cabeza y lágrimas silenciosas corrieron por sus mejillas. No eran de derrota ni de humillación, sino de liberación, porque no lloraba por lo perdido, sino por lo restaurado. Oró en silencio, sus palabras sin pronunciar pero oídas en lo más hondo de su corazón, pidiendo fuerzas para seguir, paz para calmar su alma y sabiduría para permitir que la justicia completara su obra sin que ella necesitara añadir nada. Y en esa oración comprendió algo profundo, algo que sintió la acompañaría hasta su último aliento: la verdadera justicia no destruye, revela. Revela la fuerza de la verdad frente a la mentira, el vacío del orgullo frente a la humildad y la dignidad de la resistencia que sobrevive a la traición más dura. Ya no necesitaba nada de sus hijos, ni sus disculpas, ni su aprobación, ni siquiera su reconocimiento, porque lo que había ganado en ese momento era mucho mayor que su amor fracturado. Había recuperado su lugar legítimo junto a su esposo, no porque ellos se lo permitieran, sino porque siempre le perteneció. Había recobrado su honor, restaurado su dignidad y hallado su paz. Cuando las últimas palabras de la oración resonaron en el aire, solemnes y firmes, la tierra comenzó a cubrir el ataúd. Pero para Margaret, el entierro ya había ocurrido. No solo presenciaba el entierro de su esposo, también el entierro de las mentiras, del orgullo, de la exclusión. Y de ese entierro se alzó, erguida e innegable, la verdad, brillando clara para todos.
En esa verdad Margaret encontró su justicia completa, una justicia que no podía deshacerse porque estaba enraizada en la memoria, en el sacrificio y en un amor más fuerte que el orgullo. Cuando las palabras finales de la plegaria fueron pronunciadas y la tierra se posó sobre el ataúd, un silencio quedó suspendido antes de que la reunión comenzara a moverse lentamente, se ajustaron abrigos contra la brisa, crujieron sillas al levantarse, y pasos suaves cruzaron el césped. Algunos dolientes se dispusieron a irse en silencio, otros se quedaron, con la cabeza inclinada en recogimiento, como reacios a dejar que el momento terminara. Margaret, sin embargo, permaneció inmóvil, arraigada al borde de la tumba, los ojos fijos en el lugar donde el hombre que caminó a su lado toda una vida descansaba bajo la tierra. Susurró una despedida silenciosa que no necesitaba palabras, porque su corazón llevaba más elocuencia que cualquier discurso. Había venido contra la voluntad de sus propios hijos, preparada para el rechazo y la humillación, pero encontró algo más grande que la aceptación, encontró justicia. Lentamente, se volvió de la tumba, sus pasos firmes, la espalda recta, llevándose no como una mujer vencida por la traición, sino coronada por la dignidad tranquila de quien ha soportado mucho y se niega a quebrarse. A su alrededor, quienes se habían alzado en su honor la siguieron con respeto, sus ojos posándose en ella no como una madre olvidada, sino como la figura central del día. Algunos extendieron la mano para tocar suavemente su brazo, un gesto de consuelo para hacerle saber que no estaba sola. Otros inclinaron la cabeza al pasar, reconociendo no solo la vida que había vivido, sino el amor que derramó sobre otros, un amor visto y recordado. Un pequeño grupo caminó con ella, rodeándola como para protegerla no solo de los vientos fríos del día, sino de los vientos más fríos de la traición sufrida a manos de sus propios hijos. Y en ese momento, Margaret comprendió con claridad profunda que no estaba sola. Había sido apartada por aquellos a quienes más dio, pero fue abrazada por una familia mayor, la familia de la verdad, de la memoria, de la comunidad que eligió justicia sobre apariencias, amor sobre orgullo. Sus hijos quedaron atrás, cerca de la tumba, susurrando entre sí con rostros tensos, pero nadie se volvió hacia ellos, nadie les ofreció el reconocimiento que ansiaban. Sus trajes pulcros y su compostura cuidadosamente arreglada ya no inspiraban respeto, porque el respeto no se exige, se gana, y se disipa pronto cuando la arrogancia queda al descubierto. Enterraron a su padre, pero en su orgullo enterraron también su propio honor, y la comunidad fue testigo de ese juicio silencioso. Margaret no miró atrás, no lo necesitaba. Caminó con la cabeza en alto, no con arrogancia, sino en paz. Sentía el peso de sus años en los huesos, pero también la fuerza de su resolución haciéndola más ligera que antes. Había enfrentado la exclusión y la volvió presencia. Había enfrentado la traición y la transformó en dignidad. Y ahora se alejaba sin amargura, sino con la verdad, una verdad que sobreviviría al momento, una verdad que nadie podría silenciar. Al acercarse a las puertas del cementerio, pensó de nuevo en su esposo, imaginó su sonrisa familiar y escuchó en su corazón la voz que amó durante décadas diciéndole que la justicia siempre encuentra su camino, aunque llegue tarde, aunque llegue en silencio. Pensó en los años compartidos, sus luchas, sus sacrificios, sus risas y sus lágrimas, y una ola de gratitud la recorrió, gratitud porque su historia no había sido borrada, gratitud porque la comunidad recordó, porque la verdad se mantuvo en pie y porque fue restaurada a su lugar legítimo. Detrás de ella, la multitud comenzó a dispersarse, pasos que se abrían en muchas direcciones, pero Margaret sabía que quienes se alzaron por ella no olvidarían ese día. Llevarían la memoria de la mujer a la que le dijeron que no viniera y que, aun así, vino, y de cómo, en respuesta, el mundo a su alrededor se levantó en su honor. Margaret sabía que ese momento la trascendería, volviéndose parte de su legado, contado en conversaciones tranquilas, transmitido como recordatorio de que la justicia no siempre ruge en tribunales ni truena en sentencias, sino que a veces respira suavemente en el valor de presentarse, de mantenerse erguida y de ser innegable. Al cruzar las puertas, el aire se sintió más leve en su rostro, no porque su dolor hubiera desaparecido, nunca la abandonaría del todo, sino porque su dignidad había sido restaurada. Susurró una oración de agradecimiento, no solo por la vida de su esposo y los años compartidos, sino por la fuerza que le fue dada para enfrentar ese día con valentía.
Detrás de ella, sus hijos permanecieron, sombras del orgullo que alguna vez portaron, obligados a afrontar las consecuencias de sus actos, a preguntarse si el respeto, una vez perdido, podía volver. Delante, el camino se extendía en silencio, incierto pero ya no solitario, porque llevaba consigo el honor de quienes se habían alzado. La justicia habló ese día, no con truenos ni venganza, sino con verdad. Y mientras Margaret se alejaba, con pasos firmes y el corazón más sereno, supo que la historia de ese día no sería olvidada, porque aunque no fue invitada, demostró ser innegable, y el mundo se puso en pie por ella.